¿Crees que los Anunnaki están detrás de los Illuminati o de las logias masónicas? Estoy casi convencido de que así es, de que estas mismas entidades, desde luego, están operando desde otras frecuencias y los humanos están siendo utilizados como testaferros colocados estratégicamente en posiciones de poder para seguir influyendo en el pueblo y manipulándolo a su incumbencia. Es muy probable de que, debido a que los Anunnaki había dos facciones, los Enkiitas y los Enlilitas, los que seguían a Enlil lo que buscaban era la perpetua esclavitud del ser humano, simplemente utilizarlo como si fuera un papel para limpiar y utilizarlo para sus planes. Los Enkiitas, los del lado del gran señor de la tierra, científico, genetista, un ser espiritual, evolucionado, lo que buscaban era precisamente todo lo contrario: liberar al ser humano y concederle cada vez más derechos, hacerle libre pensador, que fuera capaz de coger las riendas de su destino y ser amo y gobernante de su vida. Entonces, aquí encontramos con dioses demoníacos, como Baal, por ejemplo, que sería la personificación de Enlil. Lo que pasa que, claro, se cambian los nombres en función de las diferentes culturas que van instaurando, que van creando. Enlil también era conocido como el propio Yahvé o Jehová, que aparece en la Biblia y que realmente, pues, si leemos todo lo que hizo, es realmente escabroso, porque se habla de asesinatos en un solo día de más de 100.000 personas, y esto tirando bajo. Sacrificios de animales de, pues, quizás más de 500.000 corderos en un solo día, en su honor. O sea, estamos hablando de un ser realmente sanguinario. Y sin embargo se han fundamentado un montón de religiones a su alrededor. Entonces yo sí creo que hay estas entidades que están completamente divididas en dos frentes. Los del lado de Enki, que por ejemplo pues serían los que habrían fundado las antiguas escuelas de sabiduría que tanto proliferaron en Egipto y se basaban en enseñanzas para evolucionar. También está el dios Quetzalcóatl, que aún hoy pues, estas culturas de Mesoamérica lo están esperando, porque prometió regresar. Este dios abolió los sacrificios humanos, era un ser benévolo, espiritual. Es decir, constantemente nos encontramos con estos dos polos, el bien y el mal. Unos seres son ritualistas, se rigen por la numerología y cometen una serie de rituales sangrientos, parece que se nutren del dolor, es como si el ser humano, a través del terror, generara una serie de ondas que se expanden y ellos son capaces de recibirlas. O simplemente, bebiéndose la sangre del sacrificado, consiguen alimentarse. Parece muy complejo, pero realmente no lo es tanto cuando entiendes de que son entidades que vibran en unas frecuencias muy bajas, de mucha densidad. Probablemente estén situados en la cuarta dimensión inferior. Y claro, lógicamente, con el dolor y el sufrimiento y la agonía del ser humano obtienen un gran placer. Es su alimento, su sustrato vital. Aquí, ante este tipo de teorías, pues resulta ridículo la gente que dice: bueno, si quisieran invadirnos, si quisieran destruirnos los extraterrestres, pues ya habrían venido y ya nos habrían hecho añicos. Y yo ante eso digo: ¿y qué pasa si lo que quieren no es destruirnos, sino alimentarse de nosotros, porque somos su sustrato vital? Entonces eso no tendría ninguna razón de ser. Este tipo de comentarios no tienen realmente ningún fundamento, no tienen ninguna lógica. El ser humano está siendo manipulado desde hace miles de años por estas entidades y desconocemos el propósito último de todo esto. Pero desde luego yo sí estoy convencido de que estas entidades se aprovechan de nuestra energía y de nuestro dolor. Nada más hay que ver la historia humana. Está escrita en sangre. Constantemente guerras, constantemente discordias entre pueblos. Constantemente se han implantado diferentes nacionalismos, países, lenguajes para dividirnos, para tenernos peleándonos unos con otros constantemente. Nunca ha habido un momento en la historia en que
todas las naciones, todos los pueblos de la tierra se hayan podido dar la mano. Es un bamboleo constante de sangre en el río, constante. Yo creo que hay alguien muy interesado en que esto siga así y el dolor no cese. Para mí está clarísimo que el ser humano no puede ser tan imbécil como para seguir cometiendo estos actos atroces sin parar. Ha sido una constante sin parar y parece que va para largo, a no ser que ocurra algún tipo de acontecimiento a nivel cósmico que rompa completamente todo este ciclo dantesco de dolor y de sufrimiento. Ya digo, desde luego no creo que el ser humano sea, digamos, el que está más arriba de la cadena alimenticia. Hay otros más que se están también alimentando de nosotros y se lo están pasando en grande. Para terminar, David, después de esta invitación que haces a la unidad de todos los habitantes del planeta y dejando un poquito al lado lo que es directamente del libro, lo que extraigo yo como un nuevo conocimiento que aporta es que rompe con todo lo que se conoce hasta ahora o la interpretación que se ha hecho de la historia de la evolución del ser humano, incluso las religiones, todo lo que se ha contado hasta ahora, todo lo que la información que tiene la gente del ser humano. Es un libro totalmente rompedor, además creo que está basado científicamente. Quien lea este libro o quien conozca el significado de este libro es una apertura mental y otra teoría que abre otra dimensión en cuanto al concepto de nosotros mismos. Sí, está claro que es un libro que rompe con casi todos los conceptos que hasta ahora se han ido manteniendo, pero es que, aparte de todos los hallazgos arqueológicos encontrados, de la existencia de estas entidades, de estos dioses, de que si quitas a los dioses te encontrarás con muchas grandes preguntas, muchos interrogantes que no pueden ser explicados. Por ejemplo, pues la gran tecnología que debieron de emplear estas civilizaciones como Egipto para levantar esas moles, hablamos de toneladas, sin grúas, sin ningún tipo de soporte logístico. ¿Cómo es posible que pudieran encajar esas piedras que parecen cortadas con láser y que, bueno, si en Egipto no pasa una hoja de afeitar entre las ranuras de las piedras, pues te vas a Teotihuacán, por ejemplo, y ahí pues encontrarás que ni un cabello pasa por esas ranuras. ¿Cómo es posible que existan estas tecnologías? Bueno, pues todo esto simplemente es nada, es decir, es lo que te va conduciendo a este conocimiento del que hablan las tablillas de arcilla, que se supone tienen entre 6.000 y 8.000 años de antigüedad, y ya te explica todo este proceso. ¿De dónde venimos? ¿De cómo se formó la Tierra? Todo esto te da respuesta incluso en la epopeya de la creación, que es conocido como el documento religioso más importante de Babilonia, que se llama el Enuma Elish. Enuma Elish significa cuando en las alturas. Así es como empieza este relato, con este párrafo. Es un documento religioso compuesto por 7 tablillas, escritas en forma de poema, y ahí te explica cómo la Tierra, hace 3.900 millones de años, fue el resto de un astro mayor, 2 veces el tamaño de nuestro planeta actual, y llamado como Tiamat, lo llamaban Tiamat, significa madre de vida, o dama de la vida. Al parecer, y esto no lo hemos contado durante la entrevista, los Anunnaki proceden de un planeta llamado Nibiru, que hace un paso dentro de nuestro sistema solar cada 3.600 años. En cada uno de estos pasos pasa, digamos, su órbita se sitúa entre Marte y Júpiter. Y hace, pues eso, 3.900 millones de años habría impactado este Nibiru con Tiamat. Lo habría fraccionado en 2 partes, y una de estas partes se habría convertido en el actual cinturón de asteroides, que está entre Marte y Júpiter, y en la otra porción sería nuestra Tierra actual, que a base de miles de millones de años, con los rayos del Sol, se habría de alguna forma compactado, se habría cicatrizado esa brecha y se habría esferificado otra vez. Entonces, con el Enuma Elish encontramos, digamos, muchas evidencias de que todo esto
puede haber ocurrido realmente. Porque rellena muchas lagunas que astronómicamente tenemos y que no se pueden explicar. Y el proceso de creación del hombre, naturalmente, hasta desde un punto de vista genético, encontramos ciertas evidencias, no quizás al 100%, que indican que realmente no somos fruto de la evolución darwinista, como tanta gente durante tantos siglos ha dado como un hecho, y sin embargo la teoría de Darwin es solo eso, una teoría. El eslabón perdido no aparecerá nunca, probablemente, a no ser que la comunidad científica sea capaz de cometer un fraude sin precedentes en la historia, porque a ellos les interesara por la razón que sea. Yo estoy convencido de que el ser humano procede de una manipulación genética. Hay un montón de genetistas que constantemente están pidiendo a la comunidad científica, a los más oficialistas, que investiguen más y mejor y se divulgue la cuestión de que el cromosoma 2 y 3 de nuestro ADN muestra síntomas de haber sido cortado y ensamblado, es decir, vuelto a unir dos cromosomas en uno solo, para crear un espacio suficiente para que hubiera 23 y no 24 pares de cromosomas. ¿Y esto por qué se habría hecho? Pues básicamente porque el mono tiene 48 cromosomas y el ser humano tiene 46. ¿Cómo es posible que vengamos de una criatura que tiene más cromosomas? ¿Desde cuándo la evolución disminuye las cantidades cromosómicas? De un ser inferior a uno de superior nivel. La evolución, en principio, esto no puede hacerlo. Observando el resto de especies, el humano parece una extraña excepción. Yo creo que, desde el punto de vista genético, está demostrado de que los cromosomas 2 y 3, como digo, fueron cortados. Hay, además, una serie de ramificaciones teloméricas que son anomalías, absolutamente anomalías, no corresponden con el resto de cromosomas, la forma en que están pegados, enganchados. Y ya digo, eso sin contar todas las declaraciones del fantástico investigador Lloyd Pye, que habla de un montón de patrones invertidos con respecto al mono original. O sea, te da muchas razones por las cuales el hombre no puede proceder del mono. Una es el pelaje, luego está los músculos de 5 a 6 veces más grandes y más resistentes, el mono que el hombre. El cráneo, por ejemplo, no tiene absolutamente nada que ver uno con el otro. O sea, es para mí una auténtica aberración considerar que la teoría de Darwin es válida. Muchas gracias, David, realmente fascinante, y te agradezco que hayas compartido este rato con nosotros, y te agradezco que tus conocimientos que cambian la visión de la humanidad lo hayas compartido mediante este magnífico libro. Muchas gracias.